Estaciones meteorológicas y climáticas. Para realizar predicciones meteorológicas es importante saber que las estaciones meteorológicas y climáticas son instalaciones destinadas a medir y registrar de forma regular valores de diferentes variables, a fin de obtener datos e información que permita conocer el estado de la atmósfera. Nuestro objetivo consiste en explicar qué son estas estaciones meteorológicas y climáticas, para qué sirven, cuáles son los tipos de estaciones y qué instrumentos tiene una estación. Una estación meteorológica consiste en una estructura o dispositivo dotado con sensores que responde a estímulos eléctricos, los cuales permiten registrar y colectar información meteorológica en forma automática y en tiempo real. Esto permite realizar un monitoreo de condiciones meteorológicas. Las lecturas son acondicionadas para luego pasar por una fase de procesamiento de dicha información por medio de microcontroladores o microprocesadores, para así ser transmitidas a través de un sistema de comunicación de forma automática o en algunos casos manual. A la hora de instalar una estación meteorológica se debe poner en marcha los sensores y de esa manera realizar mediciones de algunas variables ambientales, como lo son la temperatura del aire, la presión pluvial, la humedad ambiental, la radiación solar, la velocidad del viento, la dirección del viento, entre otras. Tipos de estaciones meteorológicas y climáticas. Las estaciones meteorológicas pueden clasificarse según la aplicación a las que van dirigida su desarrollo. Están las agrometeorológicas, enfocadas en el estudio de observación biológica y su relación entre los factores climáticos y el ciclo de los seres vivos en este. Las climatológicas, enfocadas en el estudio a través de sistemas de sensores de fenómenos relacionados como tiempo atmosférico, cantidad, visibilidad, precipitaciones, humedad. Las sinópticas, enfocadas en el estudio de los principales elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Mediciones de variables como nubosidad, velocidad del viento y demás secuencias de fenómenos atmosféricos. Las especiales, estaciones meteorológicas digitales cuya función es medir, registrar, monitorear y analizar diversas variables meteorológicas con el objetivo de elaborar predicciones y realizar estudios climáticos. Están las aeronáuticas, que son observatorios meteorológicos situados en aeródromos cuyo objetivo principal es obtener variables meteorológicas útiles para la navegación aérea. Son varios los instrumentos para poder medir o registrar los aspectos atmosféricos para la meteorología. Entre ellos encontramos el barómetro, que es un instrumento que sirve para calcular la presión atmosférica. Consta de una cubeta de cristal con mercurio, en ella está sumergido un tubo de vidrio tapado por el lado opuesto. El mercurio de la cubeta sube por el interior del tubo hasta alcanzar una altura determinada. Esta altura se debe a la presión que ejerce la atmósfera o peso del aire sobre la superficie del mercurio, que está en la cubeta. Es decir, hay un equilibrio entre la altura de la columna de mercurio del tubo de vidrio y la presión atmosférica. A un lado del tubo de vidrio existe una regla metálica graduada en milímetros y a un lado un vernier que se utiliza para medir la altura de la columna de mercurio con precisión en cualquier momento. El barógrafo es el instrumento que tiene como función registrar la presión atmosférica en forma continua sobre una gráfica o banda de papel que está graduada en hectopascales, denominada barograma. El instrumento consta de un tambor o cilindro sobre el cual se coloca la gráfica y en su interior hay un reloj que lo hace girar. Cuando la presión aumenta, las cajas se comprimen y al disminuir la presión, las cajas se expanden. Tiene conectado un sistema de palancas que amplifican los movimientos y los transmiten al brazo graficado, que contiene una plumilla que lo registra con tinta. Termómetro de Six. Termómetro que marca simultáneamente la temperatura máxima y mínima alcanzada durante un intervalo de tiempo. El termómetro de máxima. Este termómetro es de mercurio y marca la mayor temperatura registrada en cierto periodo de tiempo. Debe colocarse horizontalmente y ligeramente inclinados hacia el bulbo. Consiste en un tubo de vidrio con un estrangulamiento cerca del bulbo cuyo funcionamiento consiste en permitir el paso del mercurio cuando aumenta la temperatura. El termómetro de mínima. Consta de un tubo de vidrio el cual contiene alcohol. Se coloca horizontalmente para que el índice que se encuentra dentro del bulbo capilar no pueda moverse por gravedad. El sensor de este termómetro es alcohol, ya que conforme aumenta la temperatura, este se dilata y pasa entre el índice y la pared del tubo capilar sin mover el índice. Pero cuando baja la temperatura, el alcohol se contrae y el menisco que se forma en la columna de alcohol arrastra el índice
marcando así la temperatura más baja en la parte del índice más alejada del bulbo. El termógrafo tiene como función registrar la temperatura en forma continua sobre una gráfica que está enrollada en un cilindro o tambor, el cual es accionado por un sistema de relojería. El sensor es una placa bimetálica la cual se dilata cuando aumenta la temperatura y se contrae cuando desciende. El hidrógrafo. La función de este instrumento es registrar la humedad relativa en el curso del día. El sensor consta de un haz de cabellos rubios previamente desengrasados. Cuando el aire está húmedo, este haz se dilata y cuando está seco se contrae. Estos cambios en el haz de cabellos se transmiten a la gráfica, que aparece enrollada sobre un tambor y son amplificados por un sistema de palancas. El tambor es accionado por un sistema de relojería. Psicómetro. Se emplea para calcular la humedad relativa del aire. Consta de dos termómetros, uno denominado termómetro de bulbo seco y bulbo húmedo. Este último tiene envuelto el depósito de mercurio, una tela que se humedece en el momento que se va a calcular la humedad relativa. Cuenta también con un sistema de ventilación eléctrico. El pluviómetro. Está formado por un depósito cilíndrico terminado en su parte superior con un anillo de bronce y una superficie de 200 centímetros cuadrados en forma de embudo. En su interior hay otro cilindro más pequeño llamado vaso medidor, cuya boca tiene una superficie 10 veces más pequeña que la del embudo o boca del pluviómetro. El agua de lluvia captada por la boca del pluviómetro y depositada en el vaso medidor se mide con una delgada y angosta regla de madera, representando 1 milímetro de lluvia cada centímetro de la regla, por la relación que hay entre la boca del pluviómetro y la del vaso medidor. Pluviógrafo. Su función es registrar de forma continua la cantidad e intensidad de la lluvia. Consta de un embudo receptor o boca fluviógrafo en la parte superior. La lluvia captada es conducida por un estrecho tubo a un pequeño cilindro, en cuyo interior hay un flotador, el cual está conectado al brazo de una plumilla inscriptora. Al subir el nivel de agua en el cilindro hasta su límite superior por medio de un sistema de sifón, se vacía completamente volviendo a quedar la plumilla en el cero del pluviograma. Evaporómetro. Es un recipiente cilíndrico de lámina galvanizada, un tornillo micrómetro con escala graduada en milímetros y vernier en forma de disco. Se emplea para conocer la cantidad de agua que se evapora hacia la atmósfera en cierto periodo de tiempo. Diariamente se mide el nivel del agua con el fin de conocer la evaporación de las últimas 24 horas. El heliógrafo. Se emplea para registrar la insolación, es decir, las horas y minutos que hay sol durante el día. Consiste en una esfera de vidrio con 3 ranuras debajo de ella en donde se insertan los heliogramas. En las tiras de cartulina quedan marcadas las quemaduras por el sol. Midiendo el tiempo, se conoce la duración de la insolación por la declinación del sol durante un año. Anemómetro tipo Robinson de cazoletas. Registra la dirección y velocidad del viento. La velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo que recorre el viento, expresada en metros sobre segundo. La dirección es el lugar o rumbo de donde proviene el viento, indicada por la punta de la veleta en forma de flecha. La velocidad se determina por el giro de las cazoletas. Estas giran más rápido conforme aumenta la velocidad. Si las cazoletas están inmóviles, existe calma, por lo que no hay dirección del viento. La veleta se utiliza para medir la dirección del viento. Está formada por una placa plana colocada en un plano vertical y que gira libremente orientándose siempre en la dirección del viento. El piranómetro es un instrumento de medición que permite evaluar toda la energía solar que llega a una superficie horizontal. En conclusión, las estaciones meteorológicas y climáticas nos proporcionan información sobre el estado de tiempo mediante la vigilancia continua de la atmósfera, para identificar fenómenos meteorológicos y así estar informados de las condiciones meteorológicas que pueden afectar a la población y a sus actividades económicas, y de esta manera realizar estudios climatológicos o meteorológicos a una escala local o internacional. Muchas gracias.